Capítulo 3. La preparación del predicador. En los 2 primeros capítulos discutimos en una manera impersonal la predicación. Estudiamos su lugar y su propósito en el ministerio. Antes de pasar a la preparación del sermón, sin embargo, debemos considerar al predicador como un individuo. ¿Cuáles son las cualidades y actitudes básicas para el trabajo? ¿Cómo afectará al ministerio la vida personal del predicador? Estos son aspectos extraordinariamente importantes en la esfera de la predicación. La predicación ha sido definida como la verdad que a través de la personalidad alcanza a la gente. Considerar la predicación como una ciencia, como algunos lo han hecho, es inadecuado ya que es más que el dominio de técnicas. Describir la predicación como un arte es igualmente inadecuado ya que el sermón es más que el despliegue de la habilidad y creatividad humanas. Los productos del arte y la ciencia no dependen de la vida personal del que los realiza para ser aceptados. La predicación, sin embargo, no puede ser separada de la vida personal del predicador. Lo que usted es, su predicación es, buena o mala. Al principio en su ministerio usted notará que seguir el plan de Dios no es tarea fácil. Exige lo mejor que usted pueda dar. También demanda que sea lo mejor que pueda hacer. Yo pido a Dios que usted haga este tipo de compromiso con la tarea a la cual ha sido llamado, conociendo que el Dios que lo ha llamado le dará el poder espiritual necesario para la obra. Lección 3.1 El camino con Dios del predicador. Objetivos 3.1 1 Explicar cómo la vida cristiana del predicador se relaciona con su papel de predicador. 3.1.2 Describir la importancia del señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Lección 3.2 La carga del predicador por las almas. Objetivo 3.2 1 Explicar el significado de una carga espiritual por el ministerio de la predicación. Lección 3.3 El llamado del predicador al ministerio de la predicación. Objetivos 3.3 1 Identificar ejemplos bíblicos del llamado de Dios a individuos. 3.3.2 Usar ejemplos bíblicos para describir cómo puede ocurrir un llamado al ministerio. 3.3.3 Describir varias cualidades que verifican el llamado de Dios. El camino con Dios del predicador. Un sentido de perdón personal. Lea Lucas 7:43, 2 Corintios 4:5, 7 Explicar cómo la vida cristiana del predicador se relaciona con su papel de predicador. La verdadera predicación está arraigada en la experiencia que el predicador tiene de Dios. Un anciano pastor explicó, usted no puede contarles lo que no sabe como no puede volver de donde no fue. El predicador debe conocer a Dios personalmente si sus oyentes van a conocerlo a él. Al conocer que Dios ha perdonado todos sus pecados, el predicador puede con mucho entusiasmo recomendar su Salvador a los demás. No hay nada que haga a un hombre capaz de predicar a Cristo a los demás, como tener a Cristo dentro de él, aseguró el puritano Thomas Brooks. ¿En qué se basa la verdadera predicación? ¿Cómo debería un Timoteo 1:15-16 afectar a aquellos que están involucrados en el ministerio de la predicación? El predicador debe retener su conciencia de que adeuda a Dios si va a retener su fervor. El hombre hecho a sí mismo es extraño al ministerio. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo obtuvo como precursor del mensaje del Evangelio en toda Asia Menor y Europa se debió enteramente a la gracia de Dios. La humildad marca a los hombres como Pablo. El predicador no es una raza apartada de las demás personas. En todo caso, él debe ser más consciente que nunca de que es parte del común de la gente. Este sentido de identificación se refleja hermosamente en la vida del noble padre Damián. Por años su ministerio a los leprosos en Molokai fue ineficaz. Él era un intruso en su mundo de sufrimiento hasta la afortunada mañana dominical cuando subió al púlpito de la pequeña capilla y comenzó su sermón con «Nosotros los leprosos». Él era ahora uno de ellos. Para el predicador es siempre «Nosotros los pecadores», ¿perdonado? Sí. ¿Liberado? Sí. Pero incapaz de olvidar dónde comenzó. ¿Cómo buscaría la humildad y un sentido de identificación con los miembros de su congregación? Como un predicador debe evitar cualquier sentimiento de que usted es mejor que sus oyentes o que es inconsciente de las necesidades de la gente pecadora. Recordándose a sí mismo de cómo Dios suplió sus necesidades a través de nuestro Señor Jesucristo, usted mantendrá esa humildad vital, ese profundo sentido de identificación. Por sobre todo, el amor ardiente por el Salvador. Un anhelo por la santidad personal. Lea 1 Corintios 9:27, Filipenses 3:12, 16, 1 Timoteo 4:12, 16, Hebreos 4:12, 13 Un predicador rara vez se volverá del angosto camino de la vida santa,
pero al fallar por no cuidar su vida devocional con el Señor puede desviarse en malos hábitos y finalmente sufrir la pérdida espiritual. Salomón advirtió que las zorras pequeñas echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es fácil cuidarse de los pecados grandes, pero los pequeños pecados secretos pueden deslizarse y a veces son difícilmente notados. Algunos predicadores han ganado una ingrata reputación de estirar la verdad para hacer una ilustración más apropiada o espectacular. La exageración sigue siendo una mentira. Si esa historia no ocurrió de la manera en que la cuenta, usted no está diciendo la verdad. Papi, dijo un niñito a su padre predicador que estaba entreteniendo a sus invitados con una de sus historias, ¿es eso realmente lo que ocurrió o estás predicando de nuevo? Dios no permita que la predicación se convierta en otro nombre para mentir. Pero la vida del predicador puede ser también una mentira. Solo Dios conoce cómo un hombre realmente es. Recuerde, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aun si nuestro pueblo no ve nuestros fracasos o los minimiza cuando los conoce, es Dios a quien un día debemos dar cuentas por las cosas que hemos hecho, aun nuestros pensamientos. En el hogar debemos vivir la misma clase de vida que predicamos en el púlpito. Si su esposa e hijos fueran a describir públicamente su vida en casa, ¿su ministerio sería confirmado o contradicho? En la casa y en público el predicador debe ser ejemplo de los creyentes. Usted no puede alentar a los demás en el camino de santidad si no está andando por él. El compromiso del apóstol Pablo fue proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted nunca debe ni siquiera dar la impresión de que está preparado para contentarse con menos que la mejor clase de vida para Dios. Mantenga un caminar cercano con el Señor Jesús en la lectura personal de la Biblia y la oración, y pervivirá en usted ese profundo anhelo de ser semejante a Él. Un reconocimiento personal del señorío de Cristo. Lea Mateo 7:21, 23, Lucas 6:46, Romanos 14:1, 9, 1 Corintios 4:1, 2. Describir la importancia del señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo. El honroso título de profetas y predicadores en términos bíblicos era siervos de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, explicó Pablo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser servidores de Jesucristo significa que no solo tenemos una relación salvadora con Él, sino que también nos hemos rendido a su autoridad. Él es Señor. Basados en Romanos 6:16 y 22, ¿cuál es la recompensa de la obediencia? ¿Qué efecto tendrá la obediencia en su ministerio? Somos sus representantes que llaman al mundo de la humanidad perdida al arrepentimiento y la fe en el Salvador Jesucristo. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El siervo es directamente responsable ante su Señor por la manera en que realiza su obra. El que seamos aprobados o no descansa plenamente en el juicio del Señor. Por tanto, debemos servir en obediencia absoluta a su voluntad revelada. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, preguntó el Señor Jesús. A menos que aprendamos a obedecer a nuestro Señor, estaremos sirviéndonos a nosotros mismos antes que a Él. ¿Cuál es su llamado al ministerio? ¿Es el ministerio de su iglesia local? ¿Su denominación? ¿O la Iglesia de Dios Universal? ¿O es usted llamado al ministerio mismo de Dios? Si usted es su siervo, su principal lealtad es para con Él. Nuestra lealtad está siempre subordinada a ese supremo compromiso a su servicio. Un don personal del Espíritu Santo. Lea Lucas 24:45, 49, Hechos 1:4, 5, 8, Hechos 2:1, 11, 33, 38, 39, Romanos 15:18, 19. ¿Por qué Hechos 2:38, 39 es importante para el predicador de hoy? Cuando el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran sus testigos y que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados a través del mundo, Él les advirtió primero: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él expresamente identificó este poder con el Espíritu Santo, cuando dijo: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esta promesa fue claramente cumplida en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pedro recordó a sus oyentes que el mismo poder del Espíritu Santo está disponible a todos los creyentes de toda edad. Identifique las maneras en que los siervos de Dios mencionados en estas citas fueron usados para llevar a cabo los planes de Dios. Números 11:25,
Miqueas 3:8, y Éxodo 31:1-5. A través del Antiguo Testamento los siervos de Dios fueron provistos con el Espíritu de Dios para el servicio que iban a realizar. Era su Espíritu que descansaba sobre los individuos y que les daba los dones y talentos que usaban para su gloria. Aún el Señor Jesús no comenzó su ministerio público hasta después que el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo en el río Jordán. Sobre esto F. D. Meyer comenta, si Cristo esperó a ser ungido antes de ir a predicar, ningún joven debería predicar hasta que él también haya sido ungido por el Espíritu Santo. De la vida terrenal del Señor Jesús, las Escrituras revelan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero ahora ascendió al cielo, es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué ha cumplido Dios en su vida a través de los encuentros con el Espíritu Santo? El poder que era ocasional en el Antiguo Testamento era ilimitado en el ministerio de Jesús. El mismo poder del Espíritu Santo está ahora disponible a cada creyente. Es el equipamiento necesario de cada predicador. Tratar de hacer la obra de Dios sin usar el poder esencial que Él ha hecho disponible es como tratar de servir gasolina sin llenar el propio tanque del camión. El apóstol Pablo aseguró, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por más importante que la educación y la elocuencia sean, nunca podrían convertirse en los sustitutos del poder del Espíritu de Dios. La convicción de pecado es parte de la obra del Espíritu Santo en esta época. Cuando el predicador depende de la convicción en su propia personalidad o habilidad para predicar, o en la fortaleza de sus argumentos, él puede persuadir la mente de sus oyentes, pero no puede alcanzar su corazón y traerlos al arrepentimiento y a la fe en el Salvador. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Cada vez que predicaban, los apóstoles veían ese poder del Espíritu Santo demostrado en los milagros y sanidades que acompañaban y confirmaban la palabra. La predicación de Pablo era completamente confirmada, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el mismo poder sobre nuestro ministerio, podemos esperar la misma confirmación. Al recibir el Espíritu Santo y aprender a descansar en él, más que sus propios recursos están disponibles para usted. Usted tiene el gran poder del Altísimo que obra con usted, dentro de usted, y a través de usted. Usted es el que se ve predicando, pero Dios es el que está haciendo la obra de convencer y convertir a los pecadores y confirmar la palabra. La carga del predicador por las almas, un deseo apasionado de compartir, explicar el significado de una carga espiritual por el ministerio de la predicación. El mejor sermón es predicado por el ministro que tiene un sermón que predicar y no por el hombre que tiene que predicar un sermón, declaró un líder de la iglesia. La intensa urgencia que caracteriza al predicador eficiente no es nada menos que una pasión o carga por el perdido. Este predicador busca rescatar lo que perece no porque su deber lo manda, sino a causa de un real sentido de urgencia que arde dentro de su corazón. Él no puede hacer nada menos que eso. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Piense en sus motivos para querer predicar el Evangelio. Compare sus motivaciones con las que se van a considerar en las siguientes secciones. El Dr. W. E. Sangster, en su libro Power in Preaching, afirmó que algunos predicadores fallan en poder porque fallan en pasión. El sermón puede ser bien preparado y bien presentado, pero es una actuación antes que una predicación verdadera. La predicación debe ser real antes que nada. El predicador debe serlo de corazón y alma. Él debe sentir las emociones que desea describir en el sermón. La pasión artificial es tan desagradable en la predicación como lo sería en el amor. La presunción de cualquier tipo es una forma de hipocresía que roba al ministerio su credibilidad. La gente puede detectarlo más fácilmente de lo que nos damos cuenta. Una verdadera pasión por las almas es un resplandor de adentro, la falsificación es un brillo aplicado al exterior. El resplandor viene de un corazón que arde con amor por Dios y por la gente. Henry Martyn de India oró, aquí permítame consumirme por Dios. Cada persona que entra en el ministerio de la predicación debe arder espiritualmente por Dios si va a hacer algo que valga la pena. Esta pasión surge de la conciencia de varios hechos. Las consecuencias del pecado, lea Romanos 6:23, Hebreos 10:26, 27, 31. Si algo va a dar a una persona una carga por los perdidos, es el conocimiento de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, escribió el apóstol Pablo. Esta paga con seguridad será satisfecha a menos que la persona reciba el don de vida de Dios en Cristo.
Para aquellos que no han entrado en una relación salvadora con el Señor Jesús, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El infierno es una horrenda realidad. Explique cómo entender las consecuencias del pecado puede dar a un predicador la carga por los perdidos. El general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, dijo que le gustaría sostener a cada uno de sus predicadores encima del infierno por 24 horas y luego enviarlos como los mayores evangelistas de la época. ¿Podría una persona mirar dentro de una eternidad perdida y no sentir tal perturbación en su alma que nada le distraería de buscar convertir a los pecadores de tan horrendo destino? ¿Cómo podría tal persona permanecer indiferente ante el destino del pecador? Se dijo de John Wesley, todo aquel que perece es su feligres. Como él, usted sabe lo que el pecado es y lo que el pecado hace. Este conocimiento debe impulsarlo a empeñarse a alcanzar al pecador para Cristo antes que sea demasiado tarde. La confianza de la salvación. Lea 1 Juan 2:2, 5:11, 13. William Booth una vez recordó, yo fui hecho un ardiente salvacionista a través de un orador inconverso. Ese orador dijo, si yo creyera lo que algunos de ustedes cristianos creen, nunca descansaría día o noche de contarlo a los hombres. No solo somos conscientes de la realidad del infierno, sino que conocemos el poder salvador del Señor Jesús. Él nos libra de la ira venidera. Sabemos que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El celo con el cual muchas personas recomiendan ciertos productos, remedios y recetas a sus amigos debe ser sobrepasado por nuestra recomendación de nuestro Salvador. Nuestra confianza descansa en nuestra experiencia personal. Lo que Él ha hecho por nosotros al perdonarnos y hacernos parte de esa nueva creación, sabemos que Él puede hacer por todos. Hablando del Señor Jesús, el apóstol Juan afirmó, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez se le preguntó a Sir Henry Holland, el prominente médico misionero, acerca del significado de su lema, no solamente, sino que también. Él contó cómo siendo un joven estudiante de medicina en Edimburgo, Escocia, el texto bíblico citado había ardido en su alma en una campaña misionera. Entonces se dio cuenta de que Cristo había muerto por todo el mundo, no solo por unos pocos escogidos como antes se había imaginado. Eso fue lo que le envió a la frontera del noroeste de India. De la misma manera, usted también puede trabajar confiado en que su Salvador es también el Salvador del mundo. El constreñimiento del Salvador. Lea Romanos 5:5, 8, 2 Corintios 5:14, 20. El apóstol Pablo testificó, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Imagine la escena en el cielo antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Al mirar adelante a todo lo que va a ocurrir, él ve su nacimiento de una joven mujer en un establo en un oscuro rincón del Imperio Romano. Ve su vida de pobreza, de privación, y a veces de persecución. Ve la agonía del huerto, la entrega hecha por Judas Iscariote, la negación de que sería objeto por uno de sus amigos más cercanos, la crueldad del juicio, la barbarie de la crucifixión, y la gran desolación de su muerte. Contraste todo lo que la tierra reservaba al Señor Jesús con toda la gloria y magnificencia del cielo y hágase esta pregunta, ¿puede usted pagar esa clase de precio? Conociendo lo que le va a costar, ¿puede usted aún hacerlo? Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En Romanos, Pablo explicó, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón de que el Señor asumiera el pago de todo ese costo de redención puede resumirse con una palabra: amor. Esa clase de amor no deja opciones, ve lo que tiene que ser hecho y lo hace, solo por amor. La antigua revista Life una vez publicó la historia de una familia huérfana de 5 niños que vivía en el sur de California. La hija mayor, una muchacha de 16 años, había trabajado por 3 años a fin de mantener a sus hermanos y hermanas para que la familia no fuera dividida en hogares adoptivos. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntaron. No tenías que hacerlo. Nadie puede esperar que lo hagas. Es verdad que nadie dijo que tengo que hacerlo, replicó la muchacha, pero ¿qué hay del tengo que dentro de mí? Yo era todo lo que ellos tenían. Usted es todo lo que el pecador tiene. Si no siente un tengo que dentro de usted, no ha visto realmente lo que es la cruz. Amar predicar es una cosa, declaró un renombrado ministro. Amar a aquellos a quienes uno predica,
es otra. Aquellos que aman predicar ven al púlpito como un lugar para ejercitar sus habilidades. Ellos pueden sobresalir en aprendizaje y elocuencia y deleitar a las congregaciones con sermones brillantes. Pero la persona con una carga por los perdidos, la persona con un amor ardiente por su Señor, la persona que no piensa en el precio demasiado alto que pagar para traer a una persona de vuelta de una eternidad sin Cristo, esa persona es el predicador. Que prediques la palabra, escribió Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La conveniencia personal es irrelevante para el predicador que tiene pasión por las almas. ¿Está usted preparado para ser ese tipo de predicador? El llamado del predicador al ministerio de la predicación. La necesidad del llamado. Lea Éxodo 3:4, 11, Jeremías 1:4, 9, Ezequiel 1:1, 3, Amós 7:14, 15, Marcos 3:13, 15, 1 Corintios 9:1, 18, Gálatas 1:11, 24. Identificar ejemplos bíblicos del llamado de Dios a individuos. El llamado a predicar es un requisito esencial. Si algún hombre no tiene que predicar, declaró Gerald Kennedy, déjenlo hacer cualquier cosa o tendrá un miserable tiempo de ello. A menudo este sentido de compulsión es referido como un llamado. Pero, ¿es realmente necesario? Algunos han discutido que Dios no llama específicamente a la gente para el ministerio, más bien, creen que cada uno es tan llamado como el predicador lo es. El llamado consiste simplemente en hacer la obra que uno debe ejecutar. Si una persona desea hacer esta obra y tiene las cualidades y el talento, puede ser empleada como un predicador tan fácilmente como en cualquier otro trabajo. Con tal pensamiento los ministros cambiarían pronto de trabajo y tomarían las ventas o la enseñanza en un colegio sin ningún sentimiento de culpa por dejar el ministerio. Otras personas creen que cualquiera puede hacerlo. Cualquier cristiano inteligente que conoce su Biblia y es lo suficientemente elocuente puede predicar si tiene la inclinación. En lugar del profesional tenemos al aficionado dotado para quien la predicación es un pasatiempo que puede hacerse en el tiempo libre. Algunos que dejan el ministerio de tiempo completo de la palabra mantienen este tipo de interés en la predicación como un asunto secundario. Es verdad que todos los cristianos son llamados a servir al Señor en cualquier trabajo que hacen. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es también verdad que todos los cristianos son llamados a compartir su fe con los demás en testimonio personal. El apóstol Pedro escribió: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Aún en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, el papel de los ministros es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lea el relato de las siguientes personas que fueron llamados al ministerio de la predicación. Describa el llamado y cómo éste afectó la vida personal de cada uno de ellos. Jeremías, Pablo, Simón, Pedro y Andrés. De todos modos, la Biblia enseña que Dios llama a los creyentes al ministerio de la predicación de tal manera que ellos no puedan hacer nada más y estar en la voluntad de Dios para su vida. Con Pablo ellos dicen: «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y cae de mí si no anunciaré el Evangelio». El apóstol Pablo unió el ministerio de la predicación con el servicio del templo judío. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. Aunque Pablo voluntariamente no ejerció ese derecho mientras estuvo en Corinto, enfatizó que normalmente la predicación es una ocupación de tiempo completo. El predicador no debe permitir que nada lo distraiga de esto. Aún los deberes legítimos en la iglesia son secundarios. Cuando las preguntas surgieron en la iglesia primitiva sobre la distribución de la comida a las viudas, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». ¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de la situación descrita en Hechos 6:2, 4? En su ministerio, ¿cómo puede tratar con situaciones como estas? El llamado a predicar debe siempre tomar precedencia sobre cualquier otro interés. Debido al nivel de compromiso requerido por aquellos que van a ser predicadores, un llamado es esencial. Sin este llamado especial para el ministerio, usted no puede sobrevivir a las demandas de la obra. El sentido de urgencia interno le dispone a hacerlo. La recepción de un llamado. Lea Isaías 6:1, 9. Usar ejemplos bíblicos para describir cómo puede ocurrir un llamado al ministerio. En los relatos bíblicos del llamado de Moisés, Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Amós y los apóstoles, ciertas características se destacan que indican la manera en que un llamado normalmente viene. Primero, Dios toma el paso inicial. A veces es una espectacular zarza ardiente o un tipo de experiencia como el del camino a Damasco. Cuando hablamos de un llamado, por lo general tenemos en mente este encuentro distinto e inequívoco. Sin embargo, en el relato de su llamado, Isaías escuchó la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo. Aunque Isaías fue un voluntario, Dios tomó el primer paso en revelar la necesidad al corazón del joven hombre. El llamado de Dios, la excusa humana. Referencia a Jeremías: soy demasiado joven. Jeremías 1:6. Moisés: no soy elocuente. Éxodo 4:10. Amós: ninguno en mi familia. Amós 7:14, 15 ha sido un profeta. Simón Pedro: no soy lo. Lucas 5:8 suficientemente bueno. Use varios ejemplos bíblicos para explicar cómo sucede el llamado al ministerio. ¿Cómo, cuándo y dónde sucedió su llamado al ministerio? ¿Se resistió al llamado o presentó excusas? Describa sus sentimientos. El siguiente paso es una respuesta del individuo que a menudo muestra una desasociación con las responsabilidades del ministerio, un verdadero temor del trabajo. Soy demasiado joven, no soy elocuente, ninguno en mi familia ha sido un profeta, no soy lo suficientemente bueno. Esto es de esperarse, dado que nadie puede considerarse a sí mismo verdaderamente adecuado para ser un embajador de Cristo. ¿Quién es suficiente?, preguntó Pablo. Darse cuenta de lo que está implícito en la predicación hace a una persona inevitablemente sentirse inadecuada e indigna. Si pudiera hacer cualquier otra cosa, lo haría con gusto. La insistencia de Dios y la comisión vencen la renuencia de la persona llamada. Con una clara seguridad del poder y la presencia divina que lo capacita, él o ella entra en la obra. Como me envió el Padre, así también yo os envío, declaró el Señor Jesús. Recibid el Espíritu Santo. Pablo hizo una pregunta muy aguda: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es esta conciencia de ser enviado por Dios que está en el centro mismo del llamado. A menos que usted sienta esta conciencia interna del llamado de Dios, todas las recomendaciones de los demás de que debe entrar en el ministerio no pueden constituir una garantía de que se convertirá en un predicador. Solo Dios hace predicadores, la Iglesia meramente reconoce lo que Dios ha hecho. La verificación de un llamado: lea 1 Timoteo 3:1, 7, Tito 1:6, 9, 1 Pedro 5:1, 4. Describir varias cualidades que verifican el llamado de Dios. Lea 1 Timoteo 3:1, 7 y describa las cualidades que Pablo menciona como esenciales para un pastor. Después de estudiar Tito 1:6, 9, compare el pastorado con otras vocaciones. ¿Cuáles son las áreas enormemente diferentes para el ministro del Evangelio? Un día muy caluroso, el hijo de un campesino trabajaba en la preparación de la cosecha de café. Cercano a él pasían unas mulas que parecían tener mente propia. Sintiéndose acalorado y muy frustrado, el muchacho miró al horizonte y vio una inusual formación de nubes que parecía decir PC. Corriendo a la casa del pastor, le dijo que él creía que aquellas letras querían decir: predica a Cristo. Considerando al joven por un momento, el pastor replicó: creo que más bien quieren decir: prepara la cosecha. ¿Cómo podemos saber si somos o no realmente llamados? Es posible interpretar la más inocente coincidencia como un llamado al ministerio si eso es lo que realmente queremos hacer. Los predicadores no tienen un jefe terrenal ante quienes son responsables. Ellos pueden holgazanear si así lo quieren. Ni tienen que enfrentar los mismos desafíos morales y las presiones que las personas en su congregación. El centro de su trabajo es la iglesia entre los santos. Aun cuando ellos se reúnen con el inconverso, se les da a menudo un respeto que los separa de los miembros de su iglesia. La posición a menudo dada a los ministros puede hacer de esta una profesión muy deseable. Para la persona joven, el pastor o el evangelista visitante puede parecer vivir un tipo de vida muy amena y glamorosa. Después de que un misionero que cumplía su periódico recorrido por las iglesias que lo apoyan en su país dio un conmovedor relato de su obra en una de mis iglesias, una jovencita me anunció casi sin aliento: pastor, yo creo que Dios desea que sea una misionera visitante. La obra en sí no es la atracción, sino el prestigio. Individuos bien intencionados recomendarán a cualquier persona joven talentosa que entre en el ministerio de la predicación. Aún los padres a veces dedican a sus hijos al ministerio antes de que nazcan e intentan todo para asegurarlo. A veces los hijos de un predicador creen que deben seguir los pasos de su padre y entran en el ministerio como de costumbre. Sea lo que fuere que traiga a una persona al ministerio, se lo debemos al Señor, a la iglesia,
y a nosotros mismos estar seguros de que es donde Dios desea que estemos. No debemos equivocarnos aquí. ¿Cómo entonces sabemos si tenemos un verdadero llamado? ¿Hay algunas pruebas objetivas? En mi opinión, podemos preguntar lo siguiente. 1. ¿Tiene usted una experiencia personal de salvación y el bautismo del Espíritu Santo? 2. ¿Confirma su vida en su casa y en público la fe que profesa? 3. ¿Ha demostrado usted una vida cristiana consecuente en el servicio en su iglesia local? 4. ¿Tiene usted una carga por los perdidos y ha sido usado por Dios para traer almas a Cristo? 5. ¿Podría usted alguna vez dejar el ministerio de la predicación? Aunque estos factores no son concluyentes, están firmemente basados en las cualidades bíblicas para el ministerio. Finalmente, solo usted puede saber si es llamado o no. Nadie puede decidir este asunto por usted. No deje que nadie lo empuje al ministerio de la predicación ni que nadie lo empuje fuera de ello.